¿Se escucha mal? ¿Cómo se escucha ahora? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Me alegro, Daya. ¿Cómo estás, Coca? Bien, perfecto. Perfecto, entonces. Bueno, volvemos entonces a la temática. Veníamos hablando del tema de las creencias, veníamos hablando del tema de los hábitos, ¿no? Y de la importancia de la atención como forma de darnos cuenta cuáles son aquellas estructuras que son habituales en nosotros, de empezar a tomar conciencia de eso. ¿Por qué es importante tomar conciencia? No solo para conocer la naturaleza de lo que es nuestra conciencia de ser, sino para darnos cuenta realmente qué es lo que tenemos que cambiar, ¿no? En esa naturalidad que nosotros tenemos y que damos por sentada, es donde radica, digamos, todos nuestros procesos de manifestación automática e inconsciente. No estamos atentos, estamos hipnotizados muchas veces con la realidad, con el resultado. Estamos siendo seducidos por la realidad que nos quiere convencer de que lo que está pasando ahí afuera es real, cuando nosotros en realidad tendríamos que ya tener claro que lo que pasa acá adentro es lo real, es lo que construye realmente la realidad. Entonces, en ese juego dual, ¿no?, entre si pongo la atención afuera o pongo la atención adentro, es donde nosotros muchas veces nos perdemos. Bien, porque estamos tan adoctrinados a que la realidad, fíjense qué loco que es, ¿no? Estamos tan convencidos de que lo real es lo que vemos todos los días, cuando tenemos muchísimas y cada vez más pruebas de que en realidad lo que pasa afuera y que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos es nada más que un pequeño porcentaje de lo que en realidad sucede. Sin embargo, nosotros tenemos esa obsesión de que si no es real y lo estoy viendo y lo estoy pudiendo medir y lo estoy percibiendo con mis sentidos, no es real, ¿no? Tenemos una forma de funcionar media bipolar, porque por ejemplo no vemos la electricidad, ¿no?, en su, digamos, en su naturaleza más básica, pero no dudamos de ella. Sin embargo, para otras cosas sí nos cuestionamos de que haya realmente una construcción desde los mundos interiores. Por eso es importante, digamos, el proceso de autoobservación, la crítica, ¿no?, en la cual uno comienza a descubrir realmente cuáles son los componentes de nuestro mundo interior. Muchas veces sucede, ¿no?, que en una conversación con un amigo, cuando nosotros estamos exponiendo algún tema de preocupación y eso, nos dan un ámbito o nos dan un ángulo diferente de percepción que a nosotros nos asombra y genuinamente nos llega a asombrar cómo nosotros no fuimos capaces de darnos cuenta de eso. Bueno, ese es parte del universo, digamos, de hábitos que, por ejemplo, a nivel de pensamientos o de creencias, nosotros manejamos comúnmente. Si no viene algo de afuera, muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa tendencia a mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro. No pensar, no cuestionar,
no analizar lo que está pasando a nosotros. Muchas veces hasta tenemos la tendencia, digamos, a huir de lo que pasa adentro de nuestro, ¿no? Cuando tenemos sentimientos o emociones intensas y no nos gustan, huimos. Hasta hay un comportamiento, digamos, hasta cerebral en ese sentido, ¿no? El cerebro no quiere que estés sufriendo. Por consiguiente, lo que hace es, te aparta de eso, ¿no? Y así generamos comportamiento como la procrastinación o huimos hacia adelante en situaciones en las cuales tendríamos que encarar. Muchas veces nosotros necesitamos llegar a instancias en las cuales se nos señale desde afuera ese tipo de situaciones para poder visualizarlas. Después que las vemos una vez, ya no hay forma que no las veamos. Pero necesitamos muchas veces eso, por la falta de ejercicio de mirada hacia adentro, ¿no? De preguntarnos, de autodescubrirnos, a ver qué es lo que está sucediendo en la interna de cada uno. Bueno, ¿tenemos preguntitas? Muy buenas a toda la gente que viene llegando. ¿Tenemos alguna pregunta? Tenemos la cajita vacía. No tenemos ninguna pregunta, ningún tema que quieran, del cual quieran hablar. Dayana, dime. Bueno, pero propongan un tema, yo no tengo problema en hablar. Ustedes saben que yo básicamente, salvo que haya algo que me esté llamando la atención en algún momento en particular, no traigo, digamos, un tema específico justamente para dar la libertad de que las dudas que haya o las inquietudes que haya se puedan hablar, para no sesgar, digamos, el vivo, de decir, vamos a hablar de lo que a mí se me antoja. No tenés que cachetearte, tenés que centrarte. Es importante el tema de entender, digamos, que todas las actitudes, digamos, que nosotros tenemos y que muchas veces no corresponden a lo que queremos hacer, es nada más que forma parte de un estado de conciencia, ¿no? Ayer justamente subí una conferencia al canal que se llama El pan y el vino, que habla justamente de eso, ¿no? O sea, cuando vos ves a un individuo, lo que nosotros tenemos que buscar hacer es identificar el estado de conciencia y separarlo del individuo en sí mismo, ¿no? Neville decía que esa es, digamos, la fórmula con la cual uno puede perdonar a gente que nos ha hecho daño. Es entender que, digamos, que el estado de conciencia con el cual nosotros
nos sentimos dolidos o nos sentimos atacados, no tiene nada que ver con el individuo, es un individuo que ha caído en ese estado de conciencia nada más. Y eso también corre para nosotros, ¿no? En el sentido de decir, cuando yo no logro implementar con la celeridad o con la disciplina que quisiera los cambios que quiero para que me permiten asumir el nuevo estado, no me voy, digamos, a un juicio de decir, ay, soy lo peor, no puedo cambiar, no, sino que entiendo, digamos, que estoy cayendo en el mismo estado que me ha traído hasta acá. Bien, y a partir de eso, de hacerme consciente de que estoy volviendo al mismo estado, es que sigo trabajando y comienzo a cambiar, manifestando el nuevo estado. Sí, se puede, me preguntan si se puede manifestar una cantidad de dinero específico. Se puede manifestar, sí. O sea, todo es posible, ¿no? Todo es posible. El tema, ahí lo que vos tenés que hacer es afinar la naturaleza de la manifestación. Entender, digamos, por qué o para qué querés manifestar eso y entender si realmente lo que vos estás buscando en el fondo pasa por manifestar ese dinero o no, o si pasa por manifestar un estadio posterior. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, bueno, yo quiero manifestar $10.000 para comprarme un auto. Capaz que lo que estás haciendo ahí es acotar la manifestación al medio, al cómo. En realidad tu manifestación es comprarte un auto o tener un auto. ¿Bien? Entonces cuando vos acotás, le estás diciendo al padre que la única forma que tenés de acceder a eso es a través del dinero. Vos no sabés si el día de mañana fuiste a comprar 3 chupetines, participaste en un sorteo y te ganaste un auto. O si viene alguien y te vende un auto en comodísimas cuotas y vos no necesitaste, digamos, manifestar esa cantidad de dinero para tener el auto. O sea, siempre lo que hay que hacer es, digamos, como ejemplo muy traído de los pelos ahora, ¿no? Pero siempre hay que tener en claro que es lo que nosotros estamos buscando a través de la manifestación, ¿no? A ver si es el objetivo último o si en realidad es un medio del cual nosotros quisiéramos satisfacer otra cosa. Pero todo es posible. Bueno, Laura nos pregunta, ¿puedes dar tu punto de vista sobre las afirmaciones robóticas? Supongo que por afirmaciones robóticas te estás refiriendo a la afirmación de, no sé, 200.000 veces la misma frase. Yo creo que eso funciona. ¿Bien? Funciona, a ver, creo que cualquier herramienta puede funcionar. ¿Está bien? Creo que puede funcionar si está atada, digamos, a la creencia de que eso va a funcionar, ¿no? Y no lo tengo que decir yo, ¿no? Ya está plasmado en la Biblia, ¿no? En el momento en que a Jesús le tocan la túnica y pregunta, y Jesús pregunta quién me tocó, ¿no? Y yo lo conocía, digamos, a través de un ciego, y en la película, en la serie Chosen, aparece a través de una mujer que dice, yo creía que tocándote aunque sea un fleco me iba a curar, ¿no? Y Jesús dice, y me curaste, realmente era así. Y Jesús le dice, no te curé yo, te curó tu fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la creencia que ella tenía en que determinada acción iba a generar determinado resultado fue lo determinante, digamos, para que ese resultado se consiguiera. Entonces, yo abandonaría ese universo así por la sanidad mental de todos, de decir,
¿esto funciona o esto no funciona? ¿Hago esto o dejo de hacer esto? Porque eso me parece que es estar siempre buscando en el afuera una cosa que funcione. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando vos estás con el cuestionamiento de si tal cosa funciona, en realidad, estadísticamente vas a encontrar 50% de la humanidad a la que le funciona y 50% de la humanidad a la que no le funciona. Lo importante, ¿cuál es? ¿Es el nivel estadístico que vos puedas generar sobre la herramienta? No. Lo importante es que funcione para vos. Entonces, una validación externa de que esto funciona o no funciona, no te sirve de nada. Vos sos la única que podés determinar si las afirmaciones robóticas, si las afirmaciones con sentimientos, si las afirmaciones o cualquier otra técnica funciona para vos o no. Pero está muy vinculada con tu historia, está muy vinculada con tu paquete de creencias, está muy vinculada con lo que te está pasando, con lo que estás sintiendo. Por algo hay gente que toca el manto de la descarga y se cura, hay gente que se lava con el jaboncito de no sé qué y se cura, y otra que con el agua de Querétaro y se cura. O sea, ¿hay algo que esté mal? ¿Hay algo que esté bien? Por algo la medicina tiene efectos placebo. ¿Por dónde pasa el tema? Pasa siempre por el tema del pensamiento, por el tema de la creencia. Científicamente, y esto se ve mucho en muchas explicaciones, las encuentran a nivel de programación neurolingüística, no pueden explicar cómo cosas que son inocuas desde el punto de vista de salud para el ser humano pueden terminar enfermando a una persona. ¿Por qué? Porque sencillamente esa persona se sugestionó de que eso le iba a generar determinados efectos. ¿No? Y lo mismo para curarlo, ¿no? O sea, pastillas de azúcar que terminan generando situaciones de remisión de enfermedades. Entonces, acá el tema no está, no es tan importante, digamos, si la técnica funciona o no funciona. Todas las técnicas funcionan. No todas las técnicas van a funcionar para vos. Lo importante, Laura, es que vos arranques para adentro y empieces a darte cuenta vos de cuáles son las cosas que funcionan contigo, que están vinculadas a tus características. Por ejemplo, si vos tenés una integración de información que es más visual que kinestésica, te va a funcionar mucho mejor la visualización que de repente ponerte a escribir o ponerte a imaginar que una función kinestésica, o lo mismo con una función auditiva. Entonces, todas las técnicas y su eficacia y su eficiencia están muy vinculadas a lo que son tus características personales. Por eso te diría, deja de preguntarte si las cosas funcionan en general y preguntarte si funcionan para vos. Y si funcionan para vos, te vas a dar cuenta porque están vinculadas con situaciones que te quedan cómodas a vos, que van contigo, que vos no sentís resistencia. Y a partir de eso, practicar. Porque el gran tema acá es que muchas veces nos llenamos de información y de técnicas y practicamos poco. Porque entramos en ese derrotero de intentar legitimar externamente si algo funciona o no funciona, ¿no? Y así nos pasa no solo con las opiniones, sino también con los testimonios. De repente venís construyendo un juicio de que algo no está funcionando muy bien y encontrás un testimonio y decís, pero a mí me tiene que funcionar. ¿Bien? Entonces, eso está muy vinculado siempre a nuestro paquete de creencias, a cómo somos nosotros. No hay más vuelta. Tengo acá un textito medio largo.
Bien. Acá dice, yo me apliqué, dice, con mis afirmaciones y después me llegan solitas las imágenes de lo que afirmé y el diálogo interno pasado se va disolviendo. Es que es eso. En la medida que vos imponés desde la visualización un nuevo leitmotiv de conversación, no podés conversar dos cosas al mismo tiempo. Es una historia o la otra. Eso es lo que nos pasa con la atención también. No podemos sostener la atención al estado viejo y al estado nuevo. Es uno o el otro. Entonces, pasa un poco por ahí. Pasa por darse cuenta, pasa por ponerse, digamos, pasa por ponerse como prioridad uno mismo, ¿no? Cuando yo estoy buscando siempre la legitimación de las cosas afuera, lo que estoy diciendo es, en definitiva, el mensaje al subconsciente es: cualquier opinión de afuera vale más, ¿no?, que mi propia experiencia. Cuando en realidad lo que vos estás transitando, digamos, un proceso de legitimación afuera porque te sentís insegura de hacer las cosas bien. ¿Se entiende? Vos practicá. Si no tenés que estar publicando los resultados en internet. Practica. ¿Te equivocaste? ¿No te sirvió? Pin. Ya sabés. O sea, descubriste una forma en la cual no te funciona. Nada más. Pero ¿qué pasa? Cuando vos practicás y no funcionó, ya esa opción la eliminaste. No vas a volver a practicar lo mismo. Por más que venga yo o que venga Menecucho Pérez a decirte que eso funciona. A vos no te funciona, ya lo comprobaste. ¿Se entiende? Entonces, por ahí siempre viene el tema. O sea, cuando Neville decía no pongas dioses delante de nosotros mismos, pasaba justamente por ahí. O sea, no hay más legitimador que tu propia experiencia. Porque en este marco de la ley de asunción, ¿no?, y para entender realidades tan profundas como decir la realidad está completa y vos podés asumir cualquier estado y los estados son infinitos, vos tenés que partir de la base de integrar el concepto de que vos sos la única constructora de tu mundo. Entonces puedes tener al resto de la humanidad en contra de lo que vos pensás, que si vos estás bien parada sobre lo que vos pensás y lo que vos crees, el resto de la humanidad va a colaborar para demostrar que eso es así. Ese es el gran poder y ese es digamos, la subestimación que nosotros tenemos, o la gran subestimación que nosotros tenemos con nosotros mismos. No darnos cuenta de que la construcción de nuestra realidad depende absolutamente de nosotros. Nosotros la vemos siempre en un contexto de interacción con un mundo exterior, y es ahí donde nos enquilombamos. Porque obviamente, al yo no estar convencido de que el 100% de mi realidad depende de mí, lo que termina sucediendo es que emito reflejos que hacen dudar de ese concepto. Entonces tengo reflejos en la realidad que me muestran cosas distintas a lo que yo estoy intentando manifestar. Y es ahí que le empiezo a dar poder a la interacción, a la economía, al gobierno, a lo que dice mi pareja, a lo que dicen mis amigos, a lo que viene el jefe y me dice, cuando en realidad todo es una proyección que nace en mi interior. Ese es el gran tema. Creo que inconscientemente tenemos una forma de miedo de hacernos 100% responsables de lo que estamos viviendo. Porque es hacerse responsable de una cantidad de situaciones que no querés vivir y que la estás viviendo. Entonces, una forma de aliviar la cabeza es darle protagonismo a las circunstancias y a las personas. Es decir, no, pero en realidad yo no puedo controlar a lo que hacen los demás. Cuando en realidad lo que hacen los demás está determinado por lo que vos
por tus expectativas, o sea, por lo que vos crees que los demás van a hacer. Rosy, ¿cómo estás? Valeria. Subconsciente, ¿qué quiere decir eso? Que hablemos del subconsciente. El subconsciente es una de las herramientas más poderosas, si no la más poderosa que nosotros tenemos, ¿no? Y es la que es la que determina, digamos, muchas veces las condiciones de nuestra vida. Hablar del subconsciente implica tomar una decisión también. Implica tomar la decisión de si nosotros vamos a dominar la programación que lleva el subconsciente o si lo vamos a hacer a medias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que yo me doy cuenta de que tengo determinadas programaciones que quiero modificar. ¿Bien? Me pongo a trabajar en eso. Me pongo a trabajar de forma tal de imprimir en el subconsciente nuevas líneas de pensamiento, nuevas líneas de creencias. Ahora, ¿qué tan decidido estoy a disciplinarme al punto tal de, por ejemplo, evitar determinada música, por ejemplo, ¿no? Porque en esto que hablamos de si las afirmaciones robóticas funcionan o no funcionan, ahí tenés un ejemplo, por ejemplo, ¿no? La música es un ejemplo de programación robótico. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque a vos no te guste, por ejemplo, el ritmo, la melodía, el estilo, por una cuestión de ambiente laboral, yo que sé, en un lugar donde alguien programa esa música y esa música está machacando constantemente en tu cabeza. Entonces, eso va imprimiendo el subconsciente, ¿no? Si vos te pones a mirar, buena parte de nuestra realidad es una asunción colectiva a la cual nosotros le damos poder. Por ejemplo, los medios masivos de comunicación utilizan eso, utilizan las herramientas de la asunción, ¿no? O sea, conforman una determinada narrativa, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, la conversación interna que nosotros tenemos, y después la sostienen en base a repetición. Y como son un legitimador, ¿no? Porque nos han enseñado que la televisión es un legitimador, ¿no? Y hemos creído muchísimas de las cosas que pasan ahí, se termina convirtiendo, terminamos reforzando una realidad de forma inconsciente, aunque vos digas, bueno, si yo no me creo, no te crees, no. Llega un determinado momento que esa programación empieza a influir en tu subconsciente. Naturalizás esa situación. Si ustedes se ponen a pensar cada uno en su universo particular, se va a dar cuenta que hay situaciones que en algún momento de su vida ustedes consideraban que nunca iban a tener una postura así, y que después, a través del proceso de culturización, a través del proceso de difusión de medios masivos de comunicación, ustedes terminan aceptando esa postura, ¿no? El machacar lo vuelve una cuestión natural. Es así, es funcionamiento del cerebro, funcionamiento del ser humano internamente en forma grosera. Es ley de asunción. Sencillamente, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Pasa eso mismo. Pasa que nosotros empezamos a pensar una cosa, empezamos a decirnos una cosa, y llega un momento de que de tanto repetirlo es natural. Y perdemos
esa conciencia de que nosotros nos estamos diciendo eso. Hasta te olvidás, ¿no? Decía Neville, vamos a ver muchas cosechas de las cuales no vamos a saber la siembra. Te olvidás de en qué momento lo empezaste a pensar. Entonces, el tema del subconsciente pasa por ese lado. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos la decisión de disciplinarnos para hacer un cambio real, ¿no? Para hacer un cambio real. Porque es brutal, digamos, cuando uno empieza a asumir con conciencia el bombardeo de información al cual está sometido durante el día, por medios que uno no controla, porque anda en la calle, porque esto, porque aquello, es absolutamente brutal el nivel de programación, ¿no? Claro, es absolutamente brutal, por ejemplo, pero es un buen reflejo ver lo que pasa con el tema de las parejas, ¿no? Que es uno de los temas, por ejemplo, en la ley de Asunción, que más populares. ¿Por qué? ¿Cuántas canciones de amor hay que sean realmente de amor? Todas de traición, desamor, infidelidades, engaños, soledad, sufrimiento. ¿Qué podemos esperar de eso? Y eso no es que sea un género, son todos los géneros similares. Entonces hay que entender que estamos en un proceso de programación permanente. Y ahí es cuando vos te tenés que disciplinar, decir, bueno, si yo estoy en este cambio, empiezo a filtrar, pero a filtrar realmente lo que estoy haciendo, lo que estoy dejando entrar en mi mente. Y cuando digo filtrar realmente, es filtrar, ¿no? O sea, no es decir, ay no, lo que pasa es que viene la noche en la nostalgia y bueno, ¿qué querés que haga? Escucho música. No, es filtrar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cualquier situación que vos la veas como decir, hoy lo hago, no pasa nada, lo único que está haciendo es trayendo al estado de conciencia anterior. Por algo, por ejemplo, en situaciones de adicción, ¿no? Cuando vos venís en un proceso de sostener el no consumo, un día que consumas, te desbarranca. ¿Por qué? Porque te lleva al viejo estado. Esto es exactamente lo mismo. El tema que, claro, para nuestra mente, el consumo, digamos, externo, sea de alcohol o sea de drogas, es más grave, ¿no?, que la adicción emocional que no vemos y que opera internamente en nosotros. Eso, como lo vemos afuera, no, tiene que cuidarse. En cambio nosotros somos unas prostitutas emocionales que vamos y venimos en términos de estados emocionales. Por eso es importante, digamos, la decisión de hasta qué punto me voy a disciplinar y hasta qué punto voy a ser riguroso conmigo mismo. Claro, el subconsciente es el que crea la realidad, porque el subconsciente es el encargado, digamos, de que el paquete de creencias que vos tenés sea ratificado afuera. O sea, es el encargado de que la realidad te dé la razón con respecto a lo que vos creés. Por eso es importante. Por eso siempre habla Neville de la impresión del subconsciente. ¿Por qué? Porque el tipo se va a pelar las manos para que vos ratifiques todo lo que vos creés en la realidad. Es así, expulsa permanentemente nuestro paquete de creencias. ¿Cómo estás, Augusto? Augusto dice, salud amigo, dice, ¿qué recomiendas hacer para salir del modo espera? Bueno, salir del modo espera, ahora voy contigo, Freud. Salir del modo espera es adaptar la forma de pensamiento, porque vos te pones en pensamiento, vos te pones en espera cuando vos estás esperando que algo venga.
O sea, estás poniendo, digamos, tu asunción en un futuro, aunque sea próximo. Cuando vos, Neville es bien claro en eso, y la Biblia es bien clara en eso. Cuando vos realizás una asunción, tenés que agradecer, ¿bien?, de que eso que pediste ya es parte de tu vida hoy. O sea, no hay una dilación de tiempo, de decir, gracias porque mañana lo voy a tener. No, gracias porque hoy ya lo tengo, ya, es ahora. Y es ahí donde entramos con toda la catarata muchas veces de confusiones, ¿no? Donde Neville nos decía, cierren los sentidos a la realidad. ¿Por qué? Porque es ahora. Y la realidad va a decir, no, pibe, no te equivoques, que ahora no lo tenés. No seas Gil, ¿qué estás haciendo? Es ahora. Porque si no, vos estás en un constante, si es mañana, ¿no? Siempre es mañana. Porque cuando sea mañana va a ser mañana, ¿no? Es el famoso cartelito, hoy no se fía, mañana sí. La forma de salir del modo de espera es reformular tu asunción en tu cabeza, que es, esto está sucediendo hoy, no hay mañana. Porque aparte el mañana y el ayer es una trampa de la mente, ¿no? Cuando nosotros partimos y decimos que trabajamos desde la ley de asunción, o que adherimos a lo que postula la ley de asunción, estamos pensando de forma cuántica. ¿Qué quiere decir pensar de forma cuántica? Quiere decir que plantearnos el pensamiento en términos lineales a nivel de tiempo no nos sirve para nada. Es contraproducente. Neville arranca con un principio que dice: la creación está terminada. ¿Qué quiere decir? Que todo existe en este momento. Los estados son infinitos, pero todos son simultáneos. Cuando nosotros, con nuestra racionalidad y con nuestro punto de vista de pensamiento lineal, lo trasladamos en términos temporales lineales, tenemos eso, ¿no? Existe un mañana, existe un ayer, y ahí es donde muchas veces nos generamos los procesos de confusión. Vos lo único que tenés es hoy. Lo único que tenés es hoy. Vivimos incluso en una irracionalidad tan absurda que no tenemos ni idea si vamos a llegar a vivir un mañana, pero estamos seguros que vamos a vivirlo. Cuando uno se pone a tomar conciencia de ese tipo de cosas, es absolutamente alucinante lo irracional que somos en determinados momentos. Nosotros damos por sentado cosas que no tenemos la más pálida idea de cómo fundamentarlas, y otras que sí podemos fundamentarlas, no las damos, no las creemos. Así de irracional funcionamos muchas veces, y creemos que tenemos una lógica absolutamente coherente, racional, y somos los que decidimos. La forma en la cual vos salís del modo de espera es justamente reformulando a que eso está funcionando ahora, porque está funcionando ahora. Vos no estás ocupando ese estado aún, pero está funcionando ahora. Esa es una realidad existente. Si no, no podría ser producto de tu deseo. Todo lo que nosotros deseamos existe ya, aunque nosotros no lo estemos viviendo. Existe. Ese estado está terminado, solo que nosotros no lo estamos ocupando aún. Nada más. Bueno, Freud nos pregunta, ¿por qué enfermamos, Pochi? Bueno, la enfermedad muchas veces, o buena parte de la enfermedad, tiene un origen emocional, ¿no? El gran tema es que nosotros
no gestionamos bien nuestras emociones y muchas veces no nos hacemos cargo de nuestras emociones, ¿no? Por eso es la importancia, digamos, de entender y de integrar el concepto de la ley de asunción, ¿no? Porque si a vos te dicen todo lo que vos ves afuera nace de tu conciencia de ser, quiere decir que no hay nadie afuera haciéndote nada. Quiere decir que cada situación conflictiva que vos puedes llegar a vivir o de tensión emocional que vos puedes llegar a vivir es nada más que ciertas situaciones que nosotros tenemos internamente que no hemos trascendido o no hemos solucionado. Entonces, cuando vos decís todo lo que pasa afuera es 100% responsabilidad mía, perfectamente te estás dando la habilitación para gestionar al 100% tus emociones. Cuando vos gestionás tus emociones desde la tranquilidad de decir todo lo que suceda afuera es responsabilidad mía, seguramente los niveles de enfermedad van a ser muchísimo menores o tendiendo a ser inexistentes, porque no vas a tener un reflejo de conflicto. Bien, podrás demorar un poquito más, un poquito menos, pero lo vas a trascender. ¿Por qué? Porque tu atención está en observar cuál es el conflicto que se está dando adentro tuyo y no en culpar a una afuera, sea una circunstancia o una persona, y sentirte en modo víctima. El modo víctima siempre lo que hace es invalidarte en tu poder. El modo víctima lo que hace siempre es ponerte en dependencia de una situación externa o de una persona. Bien, y eso implica que vos no solo pierdas poder, sino que se generen espirales mentales, ¿no?, que te hagan sentir culpable, indefensa, atacada, víctima, y todo eso que conlleva incluso situaciones de estrés y de miedo, termina debilitando lo que es el sistema inmunológico y por consiguiente facilitando la proliferación de enfermedades. El doctor Hammer ya había planteado con el principio de la medicina germánica que todas las enfermedades o casi todas tenían un origen emocional. Y eso yo creo que es algo que va ganando cada vez más adeptos, incluso dentro de la medicina oficial. Pochis, ¿qué libro recomendás de física cuántica para entender la ley? Bueno, yo creo que una buena combinación de libros que hablan de física cuántica y que trabajan de forma bastante visible con los principios de la ley son los libros de Joe Dispenza. ¿Por qué hago esta recomendación? En principio, como para adentrarnos en el tema. Primero porque de la física cuántica puedes encontrar cuestiones bastante sencillas y bastante bien explicadas a cosas que se van más a lo teórico y que se vuelve o tenés que tener un nivel de agrado por la física cuántica interesante o se vuelve medio pedo. Joe Dispenza me parece que lo que hace es combinar bien la explicación a nivel científico, la formulación de los principios de la física cuántica, y lo explica de forma tal que uno identifica muy claramente los principios o los conceptos básicos de la ley de asunción. Ojo, desde mi punto de vista, los conceptos básicos de la ley de asunción son identificables en muchísimos materiales y en muchísimas cosas que no están vinculadas, digamos, directamente al tema de la espiritualidad, ¿no? O sea, si vos te pones a pensar con cabeza de ley de asunción, empezás a encontrar conceptos de la ley de asunción en todos lados. Que ese es un ejercicio que está bueno para hacer, aunque sea por mera diversión de darse cuenta de eso, de hacerse consciente de eso, pero la vemos, o sea, después que vos tenés integrado los conceptos de la ley de asunción, la empezás a ver
aplicada en una cantidad de situaciones de la vida cotidiana y que no están vinculadas al tema de la espiritualidad. Pero yo, para vincular física cuántica y espiritualidad y ley de asunción, empezaría por Joe Dispenza y te agregaría a Greg Braden. Greg Braden también tiene libros muy interesantes. La matriz divina, la curación cuántica de las creencias. Tiene cosas muy interesantes. Y son, digamos, dos autores que son fáciles, son muy pedagógicos y tenés una identificación fácil de los principios de lo que es la ley de asunción. Greg, por ejemplo, habla mucho o tiene una muy buena explicación sobre el tema de la forma de orar, que esa está muy buena, y incluso ahí llega a ver un video en YouTube sobre la forma de orar que está muy interesante y que combina las dos cosas, ¿no? Espiritualidad y los conceptos de ley de asunción. A ver si no me quedé ninguna pregunta colgada. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Algún temita más que quieran charlar? Para no libros, pero sí para material audiovisual, algunos cabalistas también es interesante ver cómo desde una mirada más vinculada con la cábala y a veces más profunda, se encuentra bien el origen de los principios de la ley de asunción. Hay una mujer, una española, que se llama Susana Ayes, que ella es cabalista y que tiene, bueno, ella en más de un video ha comentado también que ha leído a Neville y que tiene videos muy sencillos, muy didácticos y que permiten, digamos, ver bien el vínculo entre cábala y ley de asunción, ¿no? Que, digamos, la ley de asunción es como un resumen más simple de lo que son los principios cabalísticos, ¿no? De hecho, bueno, Abdullah era cabalista. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Vamos liquidando, ¿le parece entonces? Siendo las 10 de la noche. Ahí viene una preguntita. Hay que amenazarlos para que pregunten, increíble. La telepatía. Bueno, la telepatía es para mí, es una capacidad natural que tenemos todos, ¿no? Yo creo sinceramente que todos tenemos muchísimas más capacidades de las que utilizamos o de las que somos conscientes de poder desarrollar. Creo que ahí también está, hay una cuota de responsabilidad de nuestro sistema occidental y cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque ha generado, digamos, una cultura y una culturización en la cual nos hemos perfilado, digamos, nuestra cabeza muy para el lado de la ciencia y muchas veces subestimando, digamos, todas aquellas cosas, todos aquellos dones o aquellos talentos especiales
y en definitiva impidiendo, digamos, que lo desarrolláramos. Pero bueno, hay experiencias, por ejemplo a nivel militar, con lo que es la visión remota, ¿no? Que es una forma de acceso de información a través de las capacidades de la mente, ¿no? La telequinesis, o sea, son todos, digamos, perfiles de poderes que tiene la mente, que han logrado instalar en nuestra cabeza que eso es para algunos, ¿no? O sea, como que las personas que manifiestamente, de forma natural, han exhibido esos poderes desde tempranas edades, son como los elegidos, ¿no? Y el resto no tenemos acceso. No naciste con eso, jodiste. Llegaste tarde al reparto, ¿no? En realidad yo creo que todos tenemos esas capacidades, probablemente algunos más que otros, pero que es una cuestión de desarrollo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la creencia de que no podemos hacerlo. Y creo que después es un tema de entrenamiento y de desarrollo. Pero sí, creo que existe y creo que es un don natural con el cual venimos todos, y que está en nosotros nada más desarrollarlo. Está en base a que te interese el tema y puedas meter cabeza en buscar las formas de cómo llevarlo adelante, cómo desarrollarlo. ¿La intuición es un presagio o es una materialización de una emoción? Bueno, para mí la intuición en realidad es un proceso genuino de acceso a la información. Vamos un paso antes. Cuando yo me planteo, digamos, el relacionamiento del ser humano con el cosmos, yo me lo planteo desde un punto de vista en el cual parto de la base. Estoy hablando personalmente, ¿no? Por fuera de la ley de Asunción, que creo que tiene su vinculación, aunque Neville no fue tan específico. Pero voy por este lado. Creo que existe un campo morfogenético que es el que alberga toda la información, ¿no? Que en definitiva, si lo llevo a la ley, tendría que pensar cómo es la creación está terminada. ¿Bien? O sea, la creación está terminada, en algún lado está la creación. Por consiguiente, toda esa información existe en algún lado. ¿Bien? Yo como individuo tengo parcialmente acceso a esa información. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque a la información a la que accedo es la información que está generando el estado en el cual estoy ocupando. Y segundo, porque en general no creo que pueda acceder a más información que las que dispongo en este momento sobre qué, y que está vinculada, digamos, a mi estado, ¿no? Ahora, si yo me voy a lo que son personajes como inventores, como por ejemplo Edison decía que una de las formas que él tenía de crear era un cuarto con una mesa, una silla, en penumbra, un bloc y un lápiz, y que entraba en un estado relajado y ahí descargaba su información. Entonces, testimonios de descarga de información, por llamarlo de alguna forma, vinculado a procesos creativos, hay a manos llenas. Por consiguiente, hay formas de conectarnos, ¿no?, con ese campo que tiene la información de todos los estados, de la creación terminada, y de descargar información. Yo creo que la intuición es uno de esos mecanismos que puntualmente nos arroja información veraz sobre determinada situación de nuestra vida. Creo que como todo mecanismo, la intuición
cuanto más la escuchás, la fortaleces, y cuanto menos la escuchás, más la debilitas, ¿no? Y creo que todos tenemos experiencias, sobre todo a nivel amoroso, en las cuales vos tenías una vocecita que te decía, no es ahí, no es ahí, decías, nada, que no va a ser ahí si a mí me encanta, y no era ahí, ¿no? Entonces, nuestra cultura ha siempre generado una tendencia a no darle pelota a la intuición, o a darle una pelota muy relativa, a subestimarla. Y eso creo que nos ha sumido a todos en la descalificación de la intuición como una herramienta genuina de información. Pero para mí es eso. Para mí es el acceso que vos tenés a información en tiempo real y de forma genuina, ¿no? Porque en general la intuición tiene un gran porcentaje de acierto. Bueno, pero está bien. Voy a leer la pregunta porque la leí para mí. Dice, siempre fui muy intuitiva, pero después de conocer la ley, me cuestiono si es intuición o es asunción. Está bien. Lo que pasa es que vos para asumir tenés que tener un proceso de sostenimiento de la asunción. O sea, vos no manifestás en términos de se me ocurrió y lo tengo. Si no, el mundo sería un despelote. Vos tenés que sostener eso. La intuición en realidad es una información que te viene sobre algo puntual. Puede llegar a convertirse en una asunción, pero me parece que es más un proceso puntual, ¿no? El tema, digamos, el tema de Neville y el tema de los estados o de la creación terminada está bien interesante. Está bien interesante de pensar. Porque si vos lo mirás fríamente, parece como que la asunción estuviera determinada solamente por el individuo, ¿no? Pero al existir toda la información, porque la creación está terminada, porque la creación está completa, porque todos los estados están completos, ¿cómo podemos asegurar que no existe también un vínculo entre esa creación terminada y el individuo que genera el deseo, por ejemplo? Pero bueno, es un berenjenal que me parece que nos vamos a meter al santo botón. Dice Valeria, creo que depende, dice, hay asunciones que se dan de forma inmediata, eso depende de la fe en la ley. Sí, bueno, depende de la fe en la ley, no, depende de la fe, porque vos podés no conocer la ley y tener asunciones igual. Sí, es probable, y está también vinculado con el tema de la resistencia que tengas o no con respecto a lo que estás asumiendo. Pero tiendo a pensar que la intuición es más como eso, ¿no? Como un vínculo de información. Nosotros, digamos, no somos... No, lo que pasa es que nosotros lo miramos de... Somos la pulga que mira el resto del mundo, ¿no? Porque si vos te pones a pensar que te pones a pensar en términos científicos nomás, ¿no? De lo que disponemos de información en cuanto a
la capacidad que tienen nuestros sentidos de recopilar información y lo que recopila el subconsciente. Si te pones a pensar que toda tu óptica racional está limitada no solo por el acceso a la información que tienes, sino por la cantidad de horas que está despierto, por ejemplo, ¿no? En el cual vos tenés como mínimo 6, 7, 8 horas en las cuales el subconsciente está procesando información del ambiente mientras vos estás durmiendo. Y vos desde esa perspectiva crees que tomás decisiones conscientes, ¿no? Entonces, el volumen de información que maneja el subconsciente, el volumen de datos, el volumen de procesamiento de información que maneja, es absolutamente irrisorio para entenderlo, para que nosotros lo podamos entender, no es irrisorio el volumen, es irrisorio que nosotros podamos entenderlo desde un punto de vista racional. Entonces, ya nada más con lo que maneja tu subconsciente es un montonazo, ¿no? Y si a eso le sumás que la realidad está completa, o sea que la información de todas las posibilidades que puedan existir, es otro montonazo, inimaginable, creo yo. Entonces, creo nomás que donde acceda, donde la intuición sea un proceso que venga disparado desde el subconsciente nomás, ya es absolutamente asombroso, digamos, en términos de información para lo que sería nosotros, para lo que sería nuestra mirada desde un punto de vista racional, consciente. Si a eso vos le sumás que tenés la posibilidad de generar un vínculo, un puente con el campo morfogenético que contiene toda la información, es inabarcable, es brutal. Es brutal. ¿Tenemos alguna pregunta más? Hagan el ejercicio de empezar a mirar las cosas desde la ley de asunción. Y sobre todo las cosas más relajadas. Mirar, por ejemplo, cuando estás viendo una película, empezar a ver, a descubrir conceptos de la ley. Porque a veces no se descubren, digamos, los conceptos más centrales de la ley, pero sí, por ejemplo, uno puede darse cuenta cómo se manifiesta, digamos, la conducta en base a creencias. Y eso está bueno, porque empezar a verlo afuera nos da la pauta o nos da el suficiente nivel de atención como para empezar a mirarlo adentro. Bueno, es mucha la información. Sí, sí, es mucha información. Hay mucha información por todos lados. El tema es cómo nosotros empezamos a bajar esos volúmenes de información y hacerlos operativos en nuestra propia vida. Eso es lo importante. Comprender para poder utilizar. Porque si no, quedas atrapado en ese volumen de información. Porque aparte, digamos, el conocimiento está en proceso de actualización constante, ¿no? Y la dinámica de la mente también te genera esa trampita, ¿no? Es decir, tenés que estar actualizada para entender, para saber mejor, para estar informada, no terminas aplicando. Entonces, lo importante ahí es entender, digamos, por ejemplo, es darse cuenta, decir, bueno, a Edison le pasó, el método Silva de control mental es una cosa similar, hay testimonios de otro, Neville lo hacía, algo hay un vínculo entonces, hay un puente que se puede establecer entre lo que es ese campo que reúne toda la información de todas las posibilidades y nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo llevo yo a la práctica eso? ¿Cómo le busco la vuelta para conectarme con eso?
¿cómo hago que eso empiece a jugar a mi favor? ¿No? Y ahí empezás a afinar. Y si vas a afinar, empezás a, digamos, desde lo más abstracto, ¿no? Es decir, bueno, existe esto, empezás a afinar y te das cuenta, por ejemplo, que en en los métodos Watergate, creo que se llamaban, que fueron unos métodos que se hicieron en Estados Unidos, que fueron investigados y que hay un informe que está. El informe está en español y en inglés en el canal de Telegram. Un informe que realizó la CIA. Una de las cosas que planteaba la CIA en su investigación era que este proceso, cuando que una de las características del proceso era la alineación de los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Que cuando se alineaban los hemisferios cerebrales, el nivel de manifestación de las personas aumentaba. Entonces, viene todo por ese lado, ¿no? Es decir, cómo funcionan las cosas en abstracto y cómo yo la empiezo a escalonar hasta llegar al individuo y qué necesito yo de eso. El método Silva, los métodos de relajación de Neville, todo que son todas técnicas de relajación que lo que hacen es sincronizan de alguna forma el funcionamiento de los cerebros, de los hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, el comprender este tipo de cosas nos pone digamos, en camino de entender cómo funcionamos. Está bueno también, por ejemplo, conocer el tema de las ondas cerebrales. ¿Por qué? Porque te hacen más permeable a la recepción de información en un estado que en otro. Pero todo eso, digamos, sin caer en una cuestión de decir, me meto en un berenjenal abstracto, tengo que llevarlo a cómo hago para que eso funcione para mí y yo lo pueda aplicar. Dice Jocelyn, si yo soy el creador, que no la intuición es solo mis miedos. No, tus miedos son tus miedos. La intuición es algo diferente, es una herramienta que puntualmente te acerca a información y que no está vinculada con el miedo. El miedo, digamos, es una proyección mental. Nace básicamente de la mente. El miedo en general es una especulación que tiene la mente con respecto al futuro, ¿no? Porque el miedo siempre está en que algo te va a pasar. O sea que es una proyección. Y en general es tan irracional el miedo que cuando vos lo empezás a cuestionar, se cae solo, ¿no? O sea, le entras a ver el lado irracional que tiene, que es lo único que lo legitima el miedo, ¿no? Que sea irracional. O sea, que vos no lo cuestiones y que lo que hagas es sentirlo, nada más. ¿Bien? Cuando vos sentís el miedo, no lo cuestionás y dejás que el miedo se apodere de tu cuerpo, de esa emocionalidad que genera, lo que estás haciendo es fortaleciéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás brindando atención, porque estás dejando que tome el dominio de la situación. Y el miedo te puede llegar a paralizar en determinado tipo de situaciones y si vos lo dejas crecer en forma sostenida puede llegar a llevarte a la depresión. Pero el miedo en general es una construcción que no es real, que cuando nosotros desde nuestra racionalidad la empezamos a ver y empezamos a cuestionarla y a preguntarnos por qué viene esto, en qué está basado, por qué me estoy sintiendo así, qué es lo que está disparando este miedo, ahí se empieza a caer, porque no tiene racionalidad, ¿no? La intuición es otra cosa, la intuición es ese instinto que te dice no hagas tal cosa, ¿no? Y lo hablábamos hace un rato. En general es más visible de repente en situaciones
en situaciones amorosas o en situaciones, digamos, que en algún momento de repente estuvimos en peligro, ¿no? Tuve la intuición de que no tenía que ir y no fui y pasó tal cosa. Pero digamos, no está vinculado con el miedo, está vinculado con un mecanismo de información que es puntual, porque no es permanente, que el miedo sí puede ser permanente, y que está asociado, digamos, con determinada información instintiva, ¿no? Vos no tenés explicación para la intuición. ¿Ah? Para el miedo sí. Entonces ahí tenés la diferencia. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Estamos completos por hoy? Llevamos horita y media más o menos, sin contar la parte primera que nos perdimos. Siempre lo importante de acceder a cualquier tipo de información es ver cómo nos sirve a nosotros, cómo la podemos utilizar. Dale, Laura, ¿qué duda tenés? Te leo. Dice, el psiquiatra me diagnosticó fobia social. Dice, pues tenía cuadros ansiosos. ¿Cómo puedo encontrar la creencia? Bueno, ahí lo que tenés que empezar a observar es en qué momentos te das esos procesos de ansiedad y qué lo dispara. Ansiedad con respecto a qué. Siempre el origen es interesante conocerlo. No enfrascarse en él, pero sí conocerlo. De dónde se dispara, de dónde viene. Cuando vos te das cuenta del origen, podés empezar a darte cuenta de cuáles son las creencias que están sosteniendo ese punto en el cual se dispara. Porque todo, digamos, nuestro andamiaje psicológico está apoyado en creencias. Cuando vos empezás a desandar el camino, desde el síntoma hacia atrás, y darte cuenta cuál fue el recorrido que hizo tu mente y tu interior, ¿no? Esto se disparó, me empecé a sentir así, cuando pasó tal cosa y por qué eso me disparó, y vas para atrás y vas para atrás, que es, digamos, mapear un poco por qué se está disparando esa ansiedad. A partir de ahí vas a encontrar la creencia o las creencias que estén sosteniendo eso, que estén alimentando esa ansiedad. Y ahí empiezas a trabajar directamente con las creencias como con cualquier otra creencia. Entonces, cuando vos trabajás con la causa, bien, los síntomas empiezan a disminuir hasta desaparecer. Si vos te enfocás en el síntoma nada más, bien, lo continentás una vez, lo continentás 2 veces, pero no estás atacando la causa. Bien, yo la veo por ahí. Siempre recuerden que
que lo que vemos afuera siempre es síntoma, digamos, de lo que está sucediendo adentro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No se queden con maquillar los resultados. Hay que ir al origen. Esos resultados son resultados porque tuvieron un origen. Yo maquillo los resultados, me siento mejor porque ya no tengo la intensidad que tenía antes con los síntomas. Pero no estoy atacando el origen, no estoy entendiendo de dónde viene eso. Entonces, no está mal, ojo, ¿no? Cada uno porta un estado de conciencia. A veces es necesario atacar el síntoma porque necesito tener una estabilidad emocional, pero tengo que entender que estoy atacando el síntoma. Cuando yo entiendo eso, me digo, bueno, me doy este respiro porque necesito equilibrarme, necesito estabilizarme, y a partir de que me estabilicé empiezo a buscar cuál es el origen, porque yo no quiero vivir más esto, ni estabilizado ni desestabilizado, no quiero vivir más. Para eso tengo que remitirme al origen. Eso es siempre bueno tener en cuenta, no solo en el caso, o en un caso como el que planteó Laura ahora, sino en cualquier otro caso. Vinculado a la pareja, vinculado al negocio, vinculado al dinero, vinculado a la familia, a lo que sea. Todo lo que nosotros vemos afuera son síntomas, son resultados. ¿Bien? Que tienen un origen. Entonces, si yo voy y cambio nada más que el resultado, en definitiva no estoy cambiando el origen y puedo propender a repetir el resultado en cualquier momento. ¿Bien? Si nosotros empezamos a aplicar esa lógica que lo de afuera son nada más que resultados, que las causas siempre están adentro, empezamos a integrar en forma más coherente y sostenida los principios de la ley de asunción. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Si no, 22 y 29 nos vamos. Y nos encontraremos el jueves que viene. Consulta. ¿A ustedes les queda bien que esta dinámica en la cual se vienen con temas abiertos o prefieren que traiga un tema y sobre eso charloteamos? Cuéntenme ahora o en los comentarios, como quieran. Porque así definimos un poco y lo hacemos un poco más gentil y más amable para todos. Capaz que a ustedes les sirve un espacio así solo que sirva solo para contestar preguntas, o de repente quieren que venga con algún temita y lo preparamos, no hay problema, todo por el mismo precio. De todo un poco, dice Rossi. Bien. Bueno, los convido entonces a que compartan sus comentarios cuando se publique el vivo, y ya para el jueves que viene arrancamos con ese formato, o totalmente libre o parcialmente guiado. ¿Sí? Bueno, gente linda. Ay, me salió justo una pregunta. Bueno, Laura plantea un tema que proponga yo. Bueno, capaz que podemos hacer un mix. Porque a mí me interesa, digamos, que este espacio exista con un fuerte componente en términos de tiempo para contestar preguntas, porque me parece que es el sentido que tiene el espacio. Nació con ese sentido y me gustaría que se mantuviera en ese sentido, independientemente de que yo pueda preparar un disparador. Pero bien, los leo. Tenemos una semanita para definir, ¿sí? Bueno, gente linda, si no hay más preguntas, nos estamos viendo. Jueves que viene nos encontramos. Cuídense, sean felices.